Vamos a presentar la cuarta conferencia que da Humberto Eco en este libro que se llama Cinco Escritos Morales. Se trata de una conferencia sobre la prensa, una intervención ocasional que hizo Humberto Eco, una intervención de actualidad en el marco de unos seminarios que se llevaron a cabo en el Senado de Italia, donde intervinieron tanto senadores como distintos directores de periódicos. Esto fue en el año 1995. Puntualmente lo que dice Humberto Eco en este texto es que el mundo político es corresponsable de la situación que se está dando en función de la prensa. Todos los males que según Eco adolece la prensa italiana son males que se pueden encontrar en todo el mundo. Humberto Eco analiza cómo eran los diarios alrededor de los años 60 y 70 y recupera las polémicas que se daban por aquel entonces vinculadas a las diferencias entre la noticia y el comentario o vinculadas a la prensa como instrumento de poder. Lo que dice Humberto Eco es que esta polémica en relación a la diferencia entre noticia y comentario hoy en día se ha vuelto obsoleto porque es muy difícil de separar comentario de noticia y los medios ya ni siquiera se esfuerzan por realizarlo. Inclusive en la misma tematización, dice Humberto Eco, en la selectividad de la noticia ya hay una subjetividad. Pensar hoy la objetividad de la noticia es completamente antagónico. Lo mismo con relación a la polémica en función de los instrumentos de poder, dice Humberto Eco. En aquellas épocas se decía que la prensa utilizaba un lenguaje críptico destinado a ciertos sectores. Hoy, dice Humberto Eco, eso está muy lejos de ser así, más bien es todo lo contrario, la prensa se encarga de manejar frases hechas para llegar a la mayor cantidad de público posible. Lo que señala Humberto Eco y lo que denuncia es que a partir de la aparición de la televisión, de la competencia que tuvo que tener el diario con la televisión, los diarios pasaron a ser semanarios. O sea, si en los años 60 los diarios eran la principal fuente de noticia, con la aparición de la TV en aquellos años, la TV pasa a ser la primera fuente de noticias y desplaza al diario, que el diario empieza a transformarse de a poco en un seminario. Y los semanarios a su vez empiezan a transformarse en revistas de chisme, revistas que hablan sobre la nobleza, sobre las clases más altas, sobre la vida que lleva la gente rica. Los diarios entonces utilizan distintas estrategias, explica Humberto Eco, para combatir el desplazamiento de la televisión. Empiezan a aumentar sus páginas, inventan suplementos y a su vez también inventan noticias, que esto es lo más dañino de todo. Presentan cosas como noticias, cosas que no lo son. Él señala un ejemplo que en una conferencia que dio donde participó Bátimo, que él dice que son muy amigos, y que en función de un chiste que hicieron, eso lo tomó la prensa como para magnificar y instalar un supuesto debate entre filósofos, inventando una noticia que no existía. Él se ríe de esto, Humberto Eco, ¿no? De cómo actúa la prensa en este sentido. Otra de las consecuencias que sucedió a partir del desplazamiento de los diarios por la televisión es que la televisión empezó a fijar la agenda de los diarios. Y particularmente, dice Humberto Eco, la televisión es mucho más política que los diarios, en el sentido que tiene más intervención de la política conjuntural del momento, hay más inversión de capitales, más intereses políticos conjunturales. Entonces los diarios también empezaron a incluir entrevistas del mismo modo que lo hacía la televisión. Lo que pasa es que las entrevistas eran más publicidad o propaganda de ciertas ideas, de ciertos autores, de ciertos libros, y no tenía contenido crítico, dice Humberto Eco. Y además, cuando se trataba de entrevistas destinadas a políticos, acudían al escándalo como estrategia de captación de audiencia y después utilizaban la desmentida como otra estrategia para seguir explotando la misma noticia. A su vez, otra de las grandes consecuencias que sufrió el diario en esta serie de transformaciones es la pérdida de credibilidad. También la autorreferencialidad, o sea, el diario pasa a ser eco, una caja de resonancia de lo que pasa tanto en la TV como en otros diarios. Empieza a hablar de sí misma la prensa y esto es un problema muy grande, dice Humberto Eco. Además, las noticias bombas que previo a la época del 70, de la aparición de la televisión, se presentaban de forma dosificada en los diarios, se presentaban sugeridas, se presentaban como una presión distante y constante,
a partir de la serie de transformaciones que sufren los diarios, pasan a ser bombas que se presentan con todo, con toda la carne al asador, diría, ¿no? Ya no se presenta más de forma sugerida, sino como formadoras de opinión. Descarnadamente la opinión está presente. Y además se presentan como inmediatas y pasajeras, o sea, como noticias fluctuantes. Bueno, esto es alguna de las reflexiones que hace Umberto Eco en este pequeño texto.